Bienvenidos a todos, muy buenos días. Les doy la bienvenida a este diálogo Conecta sobre América Latina, periodismo en contextos cada vez más adversos para la democracia. Este evento se realiza en alianza con el International Center for Journalists, IJNet y Conectas. Y hoy contamos con la presencia de Jessica Ábalos, periodista salvadoreña de revista Factum, miembro de Conectas Hub, José Hassan, editor general de El Toque en Cuba, Nelfi Fernández, periodista de investigación y datos en Bolivia y miembro de Conectas Hub, Nelson Bocaranda, editor en jefe de Runrunes en Venezuela, miembro de Conectas Hub, y Octavio Enríquez, periodista nicaragüense y editor de Conectas. Les doy la bienvenida a todos, muchas gracias. Y antes de empezar, recordarle a nuestro público que pueden escribir sus preguntas en el chat y más adelante tendremos un espacio para que los panelistas las respondan. Entonces, comienzo de una vez con las preguntas. Las democracias de América Latina y el Caribe están viviendo momentos críticos, por ejemplo, los hostigamientos a la prensa en Nicaragua, con allanamientos a los medios de comunicación por parte del gobierno de Daniel Ortega. Carlos Fernando Chamorro, director del Confidencial, ha señalado que desde el 2018 más de 70 periodistas han tenido que dejar Nicaragua por esta seguidilla de presiones y estos ataques a la prensa. Octavio, ¿cómo está hoy la situación en Nicaragua para ejercer el oficio y en qué condiciones están trabajando los periodistas que siguen en el país? Pues son terribles. Muchas gracias, María Camila, por la invitación también a Conecta. Estoy muy contento, me siento en casa. Y la verdad es que la situación, estamos viviendo el peor contexto posible para el ejercicio profesional, ¿no? Riesgos grandes cuando andas cubriendo en la calle, en Managua. Y también amenazas judiciales, ¿no? Cierres de medios. Es el peor escenario para el ejercicio profesional. Claro, eso está dado por el contexto de que Nicaragua vive no en una democracia, sino en una dictadura, pues, que controla toditos los poderes del Estado y que obviamente ve al periodismo como un enemigo, pues, al que tiene que erradicar para imponer su discurso, ¿sí? ¿Qué están haciendo los periodistas para cubrirlo? Mira, ahorita nosotros estamos en Nicaragua en una etapa de un periodismo que nosotros recuerda mucho lo que vivió Nicaragua a finales de la dictadura de Somoza, que le llamaban periodismo de catacumba, ¿no? El periodismo de catacumba era la gente que trabajaba en la radio e iba a los atrios de las iglesias y ahí informaba a la gente de lo que estaba pasando en el país por la censura que había de parte del régimen. La diferencia es que ahora nosotros lo hacemos a través de las redes, lo hacemos desde los lugares donde nos sentimos nosotros seguros, ¿sí? Vos hablabas del caso de la gente que está, por ejemplo, en Nicaragua. La mayoría de la gente está trabajando, ¿cómo se llama? Sin siquiera firmar sus notas por un tema de seguridad. Entonces, lo que estamos firmando somos los que estamos afuera, ¿sí? Y estamos, ¿cómo se llama? Denunciando con un compromiso siempre vivo, pues, de mantener a la gente informada de lo que está ocurriendo en el país, pese a todo este contexto difícil que es el que te estoy mencionando. No solo los periodistas, que es una cosa muy importante que tengo que decir antes de, para no exagerar en mi intervención, no solo los periodistas estamos corriendo riesgo. En realidad toditos, los ciudadanos, la fuente. Yo tengo, por ejemplo, una fuente que era un señor, un diplomático, ex embajador de Nicaragua en la OEA, que fue apresado hace unos días, después que nos dio una entrevista a nosotros y después que dio entrevista a otros medios de comunicación. Por eso también en el periodismo nicaragüense, si vos te asumas a su página, encontrás muchas fuentes que no son citadas por su nombre y apellido. Y eso nos obliga a nosotros, pues, a buscar y a contrastar más para dar información de calidad. Claro, creo Ahí que te lo sí. Más resumo. adelante vamos a hablar del tema de las fuentes. Bueno, pasando a El Salvador, como lo dijo el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, se trata de un país que está al borde del abismo autoritario. El gobierno de Nayib Bukele ha dicho que medios independientes como Factum o El Faro crean noticias falsas y ha emprendido una persecución que incluye investigaciones por lado de activos, expulsiones del país y bueno, otro tipo de ataques. Jessica, buenos días. ¿Qué mecanismos de defensa tienen los periodistas independientes ante este acoso?
Hola, buenos días, María Camila. Qué gusto compartir con todos ustedes en este espacio. Pues me gustaría de decir qué mecanismos de defensa estamos implementando como periodistas independientes, un poco, quizá añadir un poco más de contexto. Justo hoy, antes de empezar este panel, yo ponía un tweet porque anoche los colegas del Faro estaban informando ya casi a la medianoche que Apple les había alertado sobre espionaje a 12 de sus redactores por agentes patrocinados por el Estado. Entonces hemos llegado ya a niveles descarados en los que además de las amenazas, de la persecución, del hostigamiento público, ahora ya es como un espionaje descarado de parte de agentes estatales. Yo conversaba hace poco con otro grupo de periodistas y decía, si nos pusiéramos, y luego de escuchar a Octavio, a veces parece que cuando nos reunimos periodistas de varios países vamos a hacer un rally de cuál está peor en cuanto al hostigamiento y al acoso. Entonces creo que El Salvador, la diferencia es que se ha acelerado el ritmo en cuanto a que, por ejemplo, Bukele ha hecho en 2 años lo que Ortega quizá había hecho en 15, porque la manera de perseguir y de atacar a la prensa ha sido súper ágil, súper eficaz, porque nos bombardean por todos los lados. Solo, por ejemplo, hasta ahora la Asociación de Periodistas del Salvador registra 205 casos de agresiones, el doble del año pasado. El año pasado fueron 125. Entonces, digamos, teniendo esto como este escenario tan adverso para ejercer la profesión, el mecanismo que hemos encontrado de defensa, los medios independientes, es crear alianza. Nosotros en Factum le llamamos que estamos haciendo periodismo de resistencia. Escuchaba a Octavio decir, bueno, periodismo de catacumba. Nosotros decimos que hacemos periodismo de resistencia, porque día a día toca estar sorteando una flecha distinta. Y en este caso, una gran ayuda o un gran soporte para poder seguir haciendo periodismo en estas condiciones ha sido dejar de vernos como competencia entre los medios. Ahora hay alianzas entre medios tradicionales, medios independientes, cosa que antes no se vio, que en gobiernos anteriores no se vieron, porque también no estábamos en las condiciones que estamos ahora. Y creo que eso ha ayudado mucho, buscar alianzas como medios, tanto internamente como las externas, como por ejemplo lo que se hace con Conectas, todos los trabajos colaborativos, que es posible gracias a esta plataforma. Claro. Muchas gracias. Bueno, y mientras en El Salvador vemos este deterioro acelerado del que habla Jessica, en Bolivia los periodistas vienen sufriendo presiones económicas por parte del gobierno desde hace años. Varios medios de comunicación tuvieron que cerrar o han despedido a gran parte de sus redacciones. Nelfi, cuéntanos cómo ha cambiado la situación o si no ha cambiado luego de la salida de Evo Morales de la presidencia. Evo Morales renunció a la presidencia de Bolivia en noviembre del 2019, presionado por protestas ciudadanas que denunciaban fraude electoral en favor de su partido, el Movimiento al Socialismo. Lo hace tras un mes de protestas que llevaron a la paralización del país y por ende a la afectación de la economía. Ni medio año después llega la pandemia. Estos dos eventos agravan la crisis económica, la crisis de los medios de comunicación, y 2 años después considero que Bolivia, el periodismo en Bolivia está atravesando uno de sus valles más oscuros, porque nos encontramos en un escenario de polarización cada vez más profunda. Están los medios afines al gobierno, claramente, y estamos los de la vereda del frente, que recibimos ataques continuos, descalificación pública, la cobertura informativa por parte del gobierno, que ya desde hace tiempo calificó como el cártel de la mentira a todos aquellos medios que lo cuestionan, que lo interpelan. Esto ha llevado a que los medios en Bolivia caigan en la autocensura por la asfixia económica, que haya acoso judicial, amenazas, y esto también ha llevado a la precarización del salario de los periodistas. Nos encontramos con periodistas sin empleo, periodistas que están trabajando en medios que les adeudan demasiado, 3 meses, 6 meses. Entonces la situación tanto de los medios de comunicación como de los periodistas, porque me gusta hacer énfasis en que uno son los medios y también los periodistas, es cada vez más complicada. Y reitero que quizá ahora en Bolivia estemos ya atravesando uno de los valles más oscuros en cuanto a periodismo. Gracias, Nelfi. Más adelante te pediremos que nos expliques un poco en qué consiste todo lo que está sucediendo ahora. José, por primera vez en años, la inconformidad y la falta de confianza de los cubanos en el gobierno se ha expresado en las calles con protestas masivas.
En este contexto, los medios independientes pues también han sufrido presiones. ¿Cómo han vivido y cubierto esta situación ustedes, esta situación inédita en el país? Hola, María Camila, colega, muchas gracias por este espacio. Efectivamente, ha sido un año de nacimiento y bautizo, digamos, en calidad de ciudadanos para la sociedad cubana en general. Inédita los sucesos en 62 años de régimen político socialista después de la revolución encabezada por Fidel Castro. Porque incluso aunque hubo protestas en el año 1994, fueron protestas muy pequeñas, focalizadas en un barrio en La Habana. Sin embargo, lo que hemos vivido en el último año, empezando en noviembre de 2020, con la huelga de hambre de los artistas del movimiento San Isidro, la sentada frente al Ministerio de Cultura, que ya fue en su momento, cada una de estas cosas fueron inéditas, ¿no? Una protesta en la calle Obispo, hasta terminar con las protestas masivas del 11 de julio, con más de 100 localidades del país simultáneamente protestando, y cerrando un ciclo con el movimiento Archipiélago y una convocatoria a una marcha pacífica que no se dio ahora en noviembre. Y en todo este año los periodistas independientes cubanos hemos sido no solo narradores de este proceso, sino también actores considerados enemigos, porque lo que ha demostrado estos eventos es la importancia y la relevancia de los medios independientes y el uso de Internet para informar a la sociedad, teniendo en cuenta que esta es una sociedad, la cubana, que está ya varios kilómetros por delante de la situación de otros colegas que están aquí, en tanto todos los medios son del Estado y todo el ejercicio periodístico no controlado por el Estado es sencillamente ilegal. Por tanto, los periodistas cubanos han padecido también las consecuencias. Hay periodistas presos, hay periodistas detenidos en sus viviendas, hay periodistas exiliados, y lo hemos vivido en esa doble condición de ciudadanos asistiendo por primera vez a un evento que no pensábamos que fuera posible ni que fuera a ocurrir en el corto plazo. Veíamos todo el tiempo protestas en otros lugares y en Cuba sencillamente creíamos que nunca iban a pasar, pero pasaron. Y al mismo tiempo hemos estado tratando de trabajar y cumplir con nuestro rol en este contexto, que es informar con la mayor objetividad posible en un contexto también hiperpolarizado, violento, agresivo, pero bueno, al fin y al cabo demostrando la utilidad del periodismo independiente para la sociedad cubana. Así es, José, muchas gracias. Bueno, y hablando de problemas de acceso al Internet y de represión al periodismo libre, pues en Venezuela el gobierno reprime a diario a medios y organizaciones de la sociedad civil, también con acusaciones públicas, difamaciones, allanamientos y hasta congelamientos de cuentas bancarias. Nelson, cuéntanos cómo han podido mantener su trabajo en Runrunes para seguir destapando casos de corrupción que afectan el círculo más cercano de Nicolás Maduro. Muchas gracias, María Camila, y muchas gracias a Conectas y a los demás panelistas que nos acompañan. Me encanta escuchar a Jessica, ¿no? Que hablaba de lo que yo he denominado el Club de la Lástima, en el que siempre estábamos antes los periodistas venezolanos y los cubanos midiendo quién estaba peor. Y lamento muchísimo que a lo largo de esta última década pues, se hayan sumado más y más periodistas a este club. Las alianzas para nosotros han sido claves para contrarrestar la persecución y aumentar la exposición de los temas que cubrimos a diario y que se centran básicamente en derechos humanos, corrupción y abusos de poder. Ahí yo creo que Conectas ha jugado un rol fundamental en esto, pero desde hace 6 años, Tal Cual y El Pitazo, 2 medios locales, se nos han sumado para poder darle mayor cobertura a hechos nacionales. Los 3 medios estamos perseguidos, hostigados en diferentes medidas. Tal Cual estuvo acechada legalmente, El Pitazo fue el primer medio venezolano en ser bloqueado, y creo que solamente fue juntándonos los que de otra manera hubiésemos sido competidores, que hemos encontrado romper la censura, sumar audiencias y llamar la atención sobre temas que nadie está cubriendo, y al mismo tiempo también mostrarnos como una coalición lo suficientemente sólida que si nos atacan a uno, nos atacan a todos. Eso para nosotros ha sido fundamental. Con respecto a los bloqueos al acceso a Internet, sigue siendo hoy en día uno de nuestros mayores retos, tratar de explicarles a los grandes del Internet como Google, que estamos sumando tráfico por diferentes vías porque tenemos sites que son espejo, ha hecho desastres en nuestro rendimiento de SEO, en la manera de jalar tráfico. Entonces no solamente es el bloqueo que vivimos, sino las consecuencias de ese bloqueo
para darle mayor exposición, no solamente nacional, sino internacionalmente a nuestros contenidos. La verdad es que los retos son diarios y me encanta ver en este panel a gente tan respetada para ver qué están haciendo ustedes que no hayamos hecho nosotros en el pasado y poder compartir algunas de las experiencias que nos han funcionado. Muchas gracias, Nelson. Y precisamente esta siguiente pregunta va dirigida a eso, a que cada uno de ustedes con tanta experiencia trabajando en estos contextos compartan un poco más de esas claves para trabajar en medio de tantas dificultades. Entonces, la idea es que cada uno responda la misma pregunta de manera muy breve. Y se trata de, bueno, lo que hemos estado hablando, con más frecuencia, cada vez con más frecuencia y más intensidad, los gobiernos están echando mano del aparato legislativo para crear leyes que limitan el trabajo periodístico, y incriminan a los colegas con delitos y restringen el derecho a la libertad de expresión. ¿Qué salidas han encontrado ustedes para hacer su trabajo en este contexto de amenazas legales, a veces muy, muy graves? Empecemos por Jessica. Bueno, pues pareciera que estamos haciendo cosas complementarias, porque en nuestro caso nosotros nos estamos inspirando en lo que ya pasaron colegas en Venezuela, colegas en Nicaragua. Acá en El Salvador están por aprobar la ley de agentes extranjeros, que es calcada la ley de agentes extranjeros de Nicaragua, que busca asfixiar el financiamiento de los medios independientes, porque se sabe que la mayoría de nuestros donantes son cooperantes internacionales. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Ver cómo lo han afrontado otros países, cómo lo han afrontado otros colegas, para tratar de un poco contrarrestar. Nos inspiramos mucho en el trabajo que han hecho en Cuba, que han hecho en Nicaragua, que han hecho en Venezuela, y es triste decirlo porque, claro, no creíamos que en algún momento casi que todos los países de la región íbamos a estar aquí, o íbamos a estar tantos países hablando de lo mismo y contando situaciones tan parecidas. Así que en nuestro caso siempre estamos como tratando de ver cómo lo hicieron los otros. Por ejemplo, la semana pasada que se discutió mucho esta ley, hubo bastante, nos bajoneó un montón y hubo como bastante preocupación por lo que se viene el próximo año. Pero decíamos, bueno, si los colegas de otros países en estas condiciones han logrado sortear esta asfixia financiera, podemos hacerlo nosotros también. Nos sirve de inspiración ver cómo han logrado sortearlo en otros países. Claro. Octavio, en Nicaragua, ¿qué salidas han encontrado para sortear estas amenazas legales? Pues mira, básicamente nosotros lo que nos hemos centrado es en seguir haciendo periodismo, pese a las amenazas, ¿no? O sea, el régimen a finales del año pasado y comienzos de este aprobó 3 leyes que nosotros le llamamos el tridente de leyes represivas, donde miraban el tema del financiamiento externo, donde castigaban las noticias falsas. Claro, pero la definición de noticias falsas es muy difusa, ¿no? O sea, es un tema donde prácticamente está el arbitrio de ellos mismos. Pues entonces, todas estas cosas exponen directamente al periodismo a amenazas legales, a amenazas de cárcel. Yo estaba escuchando lo que estaban diciendo de periodistas presos, pues en Cuba. Nosotros tenemos a un periodista que se llama Miguel Mendoza, que fue detenido por opinar en las redes sociales. Pues, o sea, les hablé de La Fuente, o sea, que también fue detenido el embajador Parrales, el ex embajador Parrales, por dar entrevistas a los medios de comunicación. Es decir, cuando ahí está la voluntad del Estado de acallar, pues, de silenciar a una sociedad, lo único que queda es resistir, ¿sí? O sea, nosotros hemos asumido un compromiso que no vamos a abandonar. Yo estoy convencido de que, pese a los intentos de amenaza y todo, que el régimen intenta, lo que intenta es infundir el miedo, nosotros estamos claros del compromiso de informar a la sociedad a la que servimos, pues. Y de diversas maneras ellos han transmitido, pues, ese intento precisamente por imponer el miedo. Yo creo que estos regímenes en el fondo viven de eso, pues, o sea, o subsiste, su poder radica en el miedo y en la represión. Entonces, cuando se encuentran en una ciudadanía que resiste, yo tampoco puedo apartar mi condición de ciudadano cuando me toca ser periodista. O sea, ahí es donde ellos pierden el terreno, ¿no? Que tienen como. Y vaya, solo revise los últimos meses lo que nos ha ocurrido a nosotros en Nicaragua, ¿no? Íbamos a unas supuestas
yo no le llamo elecciones, sino que le llamo votaciones. Un ejercicio solo de la gente no elige nada. Y vos revisás y vos decís, o sea, claro, Ortega se reelige con un porcentaje de más de casi 75 y pico %, ya, y lo hace anclado en el control que tiene en el Consejo Supremo Electoral y después simplemente de meter preso a todos. Sí, Claro. o sea, de meter preso a todos sus posibles rivales. Y para eso fueron útiles las leyes que aprobaron. La mayoría de estas personas están siendo acusadas de traición a la patria, ¿sí? ¿Qué es la patria para ellos? Sí, la patria para ellos son ellos mismos. Me refiero a los que están en el poder. Nosotros como ciudadanos y como periodistas tenemos un concepto muy distinto, ¿sí? Entonces Gracias. mi respuesta es el compromiso, pues para decírtelo en pocas palabras. Muchas gracias, Octavio. Nelfi, en Bolivia, ¿cómo sortean estas amenazas legales? Yo creo que la forma en la que se está sorteando estas amenazas legales es con más periodismo. Es encontrar distintas formas de seguir haciendo periodismo a pesar de todo y que la ciudadanía se informe, que la ciudadanía reaccione. ¿El gobierno qué está haciendo? Está presionando, está asfixiando económicamente a los medios. Esta situación los pone en una situación de vulnerabilidad total, especialmente a los medios tradicionales, que es en uno de ellos que yo ejerzo el periodismo actualmente, donde pauta publicitaria no hay para los medios tradicionales que critican, que interpelan al poder, sí para los afines al gobierno. Entonces, esto los pone en una situación de vulnerabilidad de que la publicidad o la forma en la que se sostienen sea del poder económico, del poder privado. Y esto también hace que, una anécdota, estaba haciendo una reportería de una investigación en la que afectaba a un empresario, y al momento de hacer la entrevista, y retomo el tema de la autocensura que lo mencionaba anteriormente, estaba haciéndole la entrevista para pedir sus comentarios sobre el reportaje que estaba haciendo, y fue enfático al decirme: Nelfi, no me interesa que me investigue el gobierno, pero lo que sí me interesa es que no salga en el medio en el que trabajas. Entonces sí logró hacerlo, porque finalmente todo es un círculo, pero hemos encontrado formas los periodistas, o seguimos ingeniándonos formas para seguir haciendo periodismo a pesar de todo. Y un ejemplo que ha pasado hace días es que las protestas ciudadanas han llevado a que el gobierno abrogue leyes que afectaban a distintos sectores, entre ellos el periodismo, que entre líneas encuentran formas para contrarrestar o para frenar el trabajo de los periodistas. Muchas gracias, Nelfi. Bueno, José, lamentablemente ustedes tienen bastante experiencia en este sentido. En Cuba, ¿qué maneras han encontrado para hacerle frente a estas amenazas legales? Sí, para nosotros no es una amenaza una ley de agentes extranjeros, porque sencillamente somos ilegales, inexistentes, no hay manera de legalizarse en Cuba. Pero sin embargo, el gobierno igual se ha dotado en el último año de varias herramientas legales, decretos, leyes, para castigar la expresión en las redes sociales, que era como un campo que le quedaba fuera de su entramado legislativo, y se ha inventado en menos de un año 3 decretos diferentes para controlar y multar o incluso incautar equipamiento, teléfonos celulares, las personas que opinen en las redes sociales. ¿Cómo hemos enfrentado eso? Y todo el contexto en general. Bueno, va desde cosas muy simbólicas y pequeñas, como pagarle las multas a los periodistas a través de colectas, digamos, de la ciudadanía, a los periodistas y a las personas que son multadas por expresarse, porque el gobierno tiene ese relato de que nosotros somos agentes pagados por el imperio, entonces después, si le pagamos nosotros a nuestros periodistas sus multas, pues el gobierno cubano está cogiendo dinero del imperio, ¿no? Entonces, esta manera de también, de alguna manera, ironizar y tomarlo con un espíritu que desafíe el contexto. Pero ya en aspectos más serios, a la prensa independiente cubana le ha pasado como al país. Nos hemos vuelto un país diaspórico hace mucho rato, tenemos una diáspora muy grande, pero la estampida y la migración cubana ha crecido, y hoy mismo los medios cubanos independientes se hacen multisituados, no estamos en un único lugar. Nosotros mismos en El Toque estamos en 7 países diferentes, incluyendo Cuba, y 6 países más. Y esto, el gobierno
ha sido una estrategia de exiliar a todo el que pueda, ¿no? Empujar a la emigración a todo aquel que sea crítico, usando todas sus herramientas de presión psicológica, que va de interrogatorio, amenazas, chantajes, detenciones, hasta finalmente conseguir el exilio de las figuras más prominentes a las menos prominentes, con una apuesta de control de corto plazo, ¿no? De un día a la vez, de sobrevivir un día a la vez, que así han llevado 60 años gobernando, pero al mismo tiempo que nos hayan empujado al exilio, ha significado que hemos sobrevivido y hemos crecido, porque desde fuera de Cuba hemos podido implementar mecanismos de sostenibilidad y de existencia que desde dentro de Cuba, no solo por el efecto de la presión del gobierno, sino también por el efecto del embargo o bloqueo norteamericano, que es cierto, y que afecta indiscriminadamente, no hace distinción entre usted si usted es un actor estatal o un actor privado por la dimensión de las medidas. A nosotros nos han cerrado cuentas en MailChimp, Slack, hay más de 100 servicios online de empresas norteamericanas que en Cuba no se pueden usar. Y los medios independientes caen ahí también, no hay excepciones para ello. Pero al salir y radicarnos en otros lugares, pues de repente tenemos acceso a financiamiento, recursos tecnológicos, opciones que dentro de Cuba no podemos hacer. Y así ha sido un escape resiliente, ¿no? Adaptarnos, renunciar a contar determinadas historias que nos gustaría contar, pero no podemos por el contexto en el que estamos, y encontrar maneras creativas de contar otras. Ahí también la pandemia jugó su papel, porque como nos obligó a todos a estar encerrados y a usar más internet para funcionar, pues eso ha impulsado una transformación digital también, ¿no? Desde el funcionamiento mismo de los medios, que ya estamos descentralizados, no estamos en oficina, funcionamos sobre plataformas virtuales, Telegram, Trello, Zoom mismo y otros, hasta contar historias haciendo la reportería por redes sociales, ¿no? Entrevistando personas, traqueando videos, llegando hasta distintas fuentes en otros lugares. Esas han sido algunas soluciones para lidiar con el contexto en el que estamos. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, Nelson, hemos hablado de alianzas, de obviamente el compromiso de seguir haciendo periodismo, el trabajo desde el exilio, las redes sociales y esos pequeños actos simbólicos. ¿Qué otras formas han encontrado ustedes en Venezuela para seguir haciendo su trabajo a pesar de las amenazas legales? Mira, lo principal es, primero, aplaudir la valentía y el apoyo a nuestros periodistas, que sientan y que sepan que tienen apoyo legal. Ha sido fundamental para que ellos puedan seguir haciendo un trabajo cada vez más libre e independiente, o que se mantenga esa libertad e independencia sobre esos temas, ¿no? Para eso, cada investigación que nosotros realizamos pasa por la revisión de abogados penales especializados. Ellos están comprometidos con la última fase de las investigaciones, y así los logramos, valga la redundancia, comprometer con sus opiniones legales sobre esto antes de la publicación, ¿no? Por otro lado, y esto sé que de repente va a resonar en este grupo, los costos legales y técnicos son asfixiantes muchas veces. Y explicar a los donantes o a aquellas personas que nos apoyan que hay que hacer reacomodos legales para conformarnos a leyes diseñadas para asfixiar a la prensa libre, simplemente no encajan muchas veces en la adjudicación de fondos de casi ninguno de esos donantes. Nosotros solo hemos logrado encontrar maneras de bypassear estas leyes en esas alianzas que tú comentabas y que venía comentando yo desde antes, sumando lo poco que podamos poner cada uno y haciendo un fondo conjunto para cubrir los costos, ¿no? Lo otro ha sido encontrar, bueno, la voluntad de abogados y empresas nacionales e internacionales que pueden ayudar en la protección de periodistas. Y José hablaba de una cosa que me pareció interesantísima, que es el un día a la vez, ¿no? Que utiliza el gobierno de Cuba para mantenerse en el poder. Y yo creo que aquí lo aplicamos pero al inverso, ¿no? Entre los periodistas. Aquí vemos a ver cuáles son los retos del día y vemos a ver cómo nos podemos sobreponer a ellos. Y de verdad que es un trabajo que pues carece de una planificación, porque no sabemos con qué nos van a venir. Y es así mismo, como decía José, un día a la vez para ver cómo seguimos haciendo periodismo mañana. Así es, muchísimas gracias, Nelson. Y bueno, aprovecho este momento para invitar al público a que sumen sus preguntas en el chat para cualquiera de los panelistas. Mientras el público comparte más preguntas para los panelistas acerca de los países de los panelistas, seguimos con otra ronda de preguntas. Nelfi, el gobierno actual de Bolivia está promoviendo insólitamente suprimir el secreto de las fuentes periodísticas y es una medida que ya se está debatiendo en la Asamblea Legislativa. En caso de que prospere esta ley,
¿cómo se verá afectado el trabajo de medios y periodistas en el país? Efectivamente, suprimir el secreto de las fuentes periodísticas estaba entre líneas en el artículo 11 del proyecto de la ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, que indicaba que no se podía invocar el secreto de fuente cuando la unidad de investigaciones financieras requiriera información. Este proyecto de ley fue observado por distintos sectores de la ciudadanía y ha sido octubre y noviembre meses de muchas protestas en Bolivia, y el gobierno llegó a retirar este proyecto de la Asamblea hace pocas semanas. Llegó a retirar este proyecto de la Asamblea Legislativa donde se estaba tratando, y la semana pasada aprobó otra ley, esto presionado por las protestas ciudadanas. Hay muchas propuestas, hay muchos proyectos de ley, hay paquetes de leyes y normas donde entre líneas se incluyen las formas de cómo frenar al periodismo. Pero, ¿qué pasa? Porque esta no es la primera vez, ¿no? Recordemos que el gobierno de Evo Morales ha estado casi 14 años y ahora nuevamente el partido de Evo Morales, el Movimiento al Socialismo, con Luis Arce Catacora, está al frente de Bolivia. ¿Qué hacer? ¿Qué hemos hecho y qué hacer? Seguir haciendo más periodismo e ingeniarnos formas para no solamente protegernos a nosotros como periodistas, sino también para proteger a nuestra fuente. Seguir haciendo periodismo para no caer en el olvido, ¿no? Para que la ciudadanía se informe y sea una ciudadanía activa. Claro, la ciudadanía, un aspecto que del que varios han hablado y es clave también en este contexto. Octavio, pues en Nicaragua casi todos los poderes han sido capturados por el régimen de Daniel Ortega, y allí en ese contexto pues también la protección de las fuentes es un tema muy álgido. ¿Qué presiones han enfrentado en este aspecto y cómo las han manejado hasta el momento? Pues sí, todos los poderes del Estado, es lo que te decía, ¿verdad? Que es una dictadura, pues, o sea, con todas las letras, y hay una amenaza no solo para nosotros, sino para la ciudadanía en general y en especial para la fuente. Te ponía el caso de este ex embajador que, por dar declaraciones a los medios de comunicación, un señor de 79 años, iba a hacer una gestión bancaria, y lo que pasó fue que 2 hombres de civil se lo llevaron, pues, se lo llevaron detenido. Apareció en el Chipote, que es la cárcel de referencia de la policía en Nicaragua, y ahí están sus familiares, pues, preocupados por su estado de salud. Ya sabemos que las dictaduras en este sentido, pues, esas cosas le valen, y la verdad es que para nosotros significa un compromiso, ¿no? ¿Cómo hacer para poder proteger a esta fuente y que no sean, ¿cómo se llama?, objeto de la represión directa del régimen? Te voy a contar un ejemplo a propósito de lo que Jessica estaba hablando sobre la ley de agentes extranjeros. Antes de que estallara en mayo el caso de la Fundación Violeta Barrios, ¿no?, en Nicaragua, ya que la directora Cristiana Chamorro está bajo régimen de arresto domiciliar por ese caso. A mí me tocó como periodista escribir una historia de cuáles eran los efectos que estaba provocando esa ley precisamente en los organismos, pues, que estaban supeditados, digamos, a la supervisión, o estaban sujetos a la supervisión del Ministerio de Gobernación. Y oíme, leer los testimonios de la gente que te contaba era como kafkiano, pues, o sea, agarraban una hoja y presentaban una escritura y ellos querían que le dieran un permiso porque una letra estaba equivocada, un nombre cambiado, o se estaba por vencer el documento de identidad de los representantes. Todo eso era objeto de discusión de parte de las autoridades, lo mandaban a hacer papeles más, y todo el objetivo era al final no entregarle ningún solo documento que pudieran ocupar para poder seguir operando. Y hay una gran parte de esos organismos que están pues, en una situación difícil desde el punto de vista legal. Entonces, ¿cómo contás una historia si nadie quiere hablar? O sea, te estoy dando un ejemplo concreto. ¿Cómo contás una historia si nadie quiere dar su nombre? ¿Sí? Y eso era lo que ocurría, nadie quería dar su nombre. Entonces, a lo que apelamos es a una cuestión de rigor. O sea, proporcionen una bitácora de ustedes de todos los requerimientos
que les está haciendo, digamos, el Ministerio de Gobernación. Y en base a esa reconstrucción detallada, digamos, se pudo construir un relato sin citar fuentes, y hubo otras que se hablaron en ese momento. Estoy casi seguro que en este momento es peor el contexto y es probable que ya nadie te quiera dar una declaración. Entonces, para nosotros proteger a esa fuente, proteger a los empleados públicos que se arriesgan a contarnos cosas porque están, como es que se llama, en desacuerdo con lo que está ocurriendo, es prioridad. ¿Sí? Es prioridad porque ellos son nuestros ojos cuando andamos hurgando en la oscuridad. ¿Sí? En esta oscuridad en la que ha convertido la dictadura, toda la cosa pública, todo el asunto público. Entonces, pues, diseñamos pues diferentes estrategias dependiendo del caso, dependiendo de la información, pero sí es una prioridad la seguridad de la fuente, la seguridad de nosotros, ¿sí? Y pues la idea es que nosotros tenemos de seguir haciendo periodismo. Pues. Claro, y ahí la importancia también de proteger las comunicaciones, ¿no? Un Sí. aspecto súper clave en estos contextos. Bueno, retomando un poco las preguntas del público, se refieren a la situación de otros países como el caso de México y Chile, y hablan del papel de los medios tradicionales. Por ejemplo, en Venezuela, que era un país de grandes corporaciones mediáticas, ¿cómo ha sido, Nelson, esa migración a múltiples espacios digitales? ¿Cómo se ha construido, pues, digamos, un poco desde cero esa credibilidad y esa audiencia? Cuéntanos un poco. Bueno, eso fue uno de los grandes retos que aquí comenzaron a pasar desde hace aproximadamente unos 10 años, de repente un poco menos, hasta los 8 años, cuando el gobierno decidió que iba a ir comprando a los principales jugadores del ecosistema de medios tradicionales. Y ahí esas grandes salas de redacción que tenían entre 300, 400 personas, tenían representatividad a nivel nacional en cada uno de los estados, comenzaron a desaparecer. Y era impresionante ver cómo todas las semanas eran más los compañeros que iban saliendo de sus trabajos tradicionales, los que tenían 20, 30 años ejerciendo el periodismo, y no encontraban dónde calzar en ese nuevo ecosistema de medios que se estaba creando. Ahí es donde nosotros vimos una oportunidad pues, de agarrar a periodistas de investigación, que era el área que nosotros más queríamos, en la que más nos queríamos invertir, y montar nuevos equipos, pero todavía carecía entonces la posibilidad, no existía, o si era inexistente, un medio que tuviese una cobertura nacional, y hacía demasiada falta. Y nuestro primer reto fue afrontando unas elecciones, cuando ya no existían los medios, los gigantes de los medios tradicionales aquí en Venezuela. Y la alianza fue lo que nos permitió fue eso, pues, nos permitió fue sumar los 20 periodistas de Tal Cual, los 30 periodistas que en ese momento habían del Pitazo, los 16 periodistas que éramos en ese momento de Runrunes, y tratar de hacer una cobertura electoral como veníamos acostumbrados, aquellos que hicimos vida en los grandes medios de comunicación. Es un reto constante. Hay que buscar también nichos de esas audiencias, hay que buscar qué es lo que no se está haciendo en el ecosistema digital para aportar algo nuevo. Y nosotros ahí creo que el Pitazo entendió eso y se fue a una representatividad nacional con periodistas en cada uno de los estados. Son los únicos que tienen esa capacidad ahora. No, eso también conlleva justamente lo que estamos hablando, mayor persecución. Siendo los únicos que tienen cobertura nacional, pues son los primeros en ser bloqueados y son los que cada vez están más bloqueados en sus coberturas reporteriles digitales. Entonces, efectivamente, si fue un reto, también se convierte, una vez que lo sobrepasas y encuentras una solución, se convierte en una amenaza. Y en este juego, el gato y el ratón, pues siempre es ver cómo podemos correr más rápido que el gato y tratar de escapar cada uno de los zarpazos que nos lanza. Así es. Bueno, en parte los extremos políticos que se han popularizado tanto en la región, pues surgen por el descrédito de las instituciones frente a los ciudadanos. Jessica, en este contexto, ¿cuál es el rol de la prensa? Bueno, pues creo que no podemos permitir que nos arrastren a esos extremos. Lo peor que nos podría pasar en situaciones como las actuales es perder la cabeza. Nosotros debemos seguir haciendo nuestro trabajo sin renunciar al método periodístico. Estamos en un momento tan importante para nuestros países que tenemos que reivindicar el método periodístico, defender el método periodístico y volver a reconectar con nuestras audiencias,
porque estas extremas, esta polarización que estamos viviendo hace que nos intenten ubicar a nosotros en uno de los dos lados, en uno de los bandos. O sea, quieren que en esta historia de héroes y villanos nosotros aparezcamos en uno de los dos lados. Y nosotros no nos podemos poner en ninguno de esos dos bandos. Nosotros estamos para documentar, para narrar lo que está ocurriendo. Y creo que en eso el principal reto que tenemos es, como decía, mantener la cabeza fría y hacerlo respondiendo o haciendo más periodismo, porque el principal riesgo que corremos es que estos gobiernos que intentan colocarnos en un papel de oposición, de decirnos, este periodista, estos periodistas, este periodismo son opositores, lo peor que podemos hacer es caer en ese juego de que la audiencia nos posicione a nosotros ahí, y la manera de no caer en ese juego, de que muchos gobiernos intentarán llevarnos hacia ahí, es reivindicando el método, haciendo investigaciones periodísticas que demuestren con hechos, con datos, todo lo que nosotros estamos exponiendo. Uh-huh. Jessica, de Ecuador preguntan sobre las multas, el incremento de impuestos y la persecución fiscal, pues digamos como otros obstáculos al ejercicio del periodismo. ¿En El Salvador hay casos similares que se puedan comentar? Sí, digamos que el caso más grave y que se ha conocido más públicamente es el caso del Faro, al medio que directamente le iniciaron un acoso fiscal, y con el inicio de este gobierno empezaron a hacer auditorías, empezaron a solicitarles documentación. Y acá hay un punto importante, es que no estamos diciendo que los medios no queremos fiscalización o que no queremos que rendir cuentas al fisco, eso debe quedar clarísimo, pero aquí se utiliza esa herramienta para pasar al otro extremo, y es intentar asfixiar y además intentar sacar información sobre las fuentes o sobre todo el mecanismo de trabajo del medio, porque con el Faro pasó algo muy particular. Además de exigirle las auditorías, de ellos estar al día con el Ministerio de Hacienda, les estaban pidiendo las actas de reuniones, donde ustedes saben que no solo se ven temas fiscales, donde no solo se ven temas administrativos, a veces se discuten temas de enfoques editoriales, de temas. Entonces, vemos que utilizan esta herramienta para intentar extraer otra información que no tiene nada que ver con información financiera, porque además el gobierno tiene la información financiera, tiene todo acceso a todas las auditorías. Lo que están intentando es ocupar de pretexto estas auditorías fiscales para conseguir mucho más, para invadir otros espacios de las redacciones. Uh-huh. Bueno, en Cuba, pues como ya hemos hablado, el gobierno respondió a las protestas encarcelando a los periodistas, dejándolos incomunicados. Varios colegas fueron acusados de desacato y de difundir propaganda enemiga, y con penas de cárcel muy, muy elevadas. José, ¿qué medidas de protección en el terreno se han tomado ante esta situación? Bueno, para nosotros ha sido fundamental proveer de apoyo psicológico y legal dentro de lo que cabe a nuestro equipo. Para el ejercicio, es decir, sobre todo en nuestro caso, lo que más hemos visto son interrogatorios, citaciones a interrogatorios, citaciones a conversaciones con la policía política. Y para ello, hace meses participamos en un programa de bienestar psicológico con unos colegas proveído por la organización argentina Sembramedia, que nos ha dotado de herramientas para lidiar con esta situación, porque es muy particular el tratamiento. Llegamos a detectar hasta casos de casi síndrome de Estocolmo, ¿no? Porque estos agentes de la policía política buscan una estrategia de que llegues tú a sentir que no son tus enemigos, son gente que te está cuidando, que te está aconsejando. Entonces, primero teníamos que deconstruir eso y desnormalizar los interrogatorios, desnormalizar lo que pasaba ahí. Y nosotros hemos visto cómo de vivir las experiencias de los interrogatorios de las citaciones a nivel individual, ya es un asunto que se discute en colectivo, ¿no? En el equipo. Y recientemente, que fue una parte de la estrategia del gobierno para desestimular o impedir que se realizara una marcha cívica, el 15 de noviembre fue desplegar una intensa campaña de citaciones, interrogatorios y detenciones express, y 13 de nuestros colegas fueron
estuvieron en esa situación, y veíamos como cada vez que llamaban a uno, primero lo decía en el grupo, y ahí mismo el apoyo grupal era fundamental, ¿no? Consejos. Y luego también, en paralelo, el acompañamiento legal de los consejos de nuestro equipo legal, diciéndole, eso no es, si no te están notificando de un caso que tengan abierto en tu contra, no tienes que responder, no son tus amigos, tienes que dejar claro manifiestamente que estás contra tu voluntad allí, tienes que obligarles a que entreguen constancia, porque muchas de estas interrogatorios se hacen llamándote por teléfono, diciéndote te recojo en la puerta de la casa en un carro y te llevo a conversar a una sala, y el camino no es por ahí, tienes que documentarlo, tienen que entregarte una citación, entonces todo eso implica que te llevan a una estación de policía. Termina habiendo un proceso en que casi que hemos terminado armando un manual de protección y de gestión de estas situaciones de crisis sobre la base de la experiencia concreta, ¿no? Cómo hacer, otra estrategia es que te llamen, no la policía, sino un órgano de inspección de las telecomunicaciones, precisamente por el uso que estás haciendo de las redes sociales, aunque te esperan en la oficina agentes de la seguridad del Estado, que es la policía de política cubana, y usan a estas personas de testaferros para imponerte multas. En fin. Entonces, ¿qué hacer ante ese caso? ¿Es obligatorio responder ante ellos? ¿Cómo lidiar con una multa? Ese tipo de cosas han sido parte de las estrategias, yo diría que en dos direcciones, ¿no? Acompañamiento legal y acompañamiento de bienestar psicológico, tanto a nivel individual, aquellos que más afectados estén, tratando de proveerles acompañamiento específico con un profesional, como a nivel grupal, vivir la experiencia con el apoyo del grupo de los colegas, para que sientas, porque parte de la estrategia de este tipo de regímenes totalitarios es aislarte, hacerte sentir que solo tú eres el que piensas como piensas y por tanto estás equivocado y tienes que renunciar a tu manera de pensar. Y cuando ya compartes la experiencia con otros, te das cuenta que no eres tú solo y que además tienes el apoyo de otras personas, que tienes la razón de tu lado, y por tanto eso te hace también más... vaya, yo no diría que les da mucha más valentía, pero realmente he vivido experiencias interesantísimas de colegas muy jóvenes que van con un apresto a estos interrogatorios que ni yo en mi momento cuando los tuve, yo no tuve ese tipo de acompañamiento y no puedo garantizar que haya sido tan valiente como han sido ellos en estos meses. Claro, muy importante el aspecto psicológico, tanto para quienes siguen en los países como para los periodistas en el exilio. Nelson, disculpa porque no vi la mano levantada en la pregunta anterior, no sé si quieras complementar alguna cosa en el tema de... Ya, sí, perdón, voy que estaba muteado. Sí, era sobre el tema de la fiscalización. Nosotros efectivamente vivimos diferentes oleadas de fiscalizaciones, ¿no? Las primeras iban contra los medios y después lo que encontraron fue la manera de asfixiarnos era yendo contra los anunciantes. Cuando aquí había una economía un poco más próspera que la que estamos viviendo en este momento, pues obviamente la mayor parte de nuestra renta venía de la venta de la publicidad. Y veíamos cómo empezaban a fiscalizar sistemáticamente a aquellas personas que anunciaban en los portales, en los medios independientes. Solo sumar eso para darles ese pequeño dato de algo de lo vivido aquí con la fiscalización. Ok, muchas gracias. Bueno, una persona del público pregunta si el ataque al periodismo independiente se trata de una estrategia política regional. Nelfi, ¿tú qué opinas? ¿Se trata de una estrategia regional? Vemos que situaciones que han pasado colegas en Cuba, colegas en Venezuela, se van replicando en países como Bolivia. Entonces el ataque al periodismo independiente es una estrategia o son modelos que siguen los gobiernos que sigan las mismas políticas de ataque, ¿no? Entonces nosotros vemos que el gobierno de Bolivia comulga con el de Venezuela, comulga con Ortega, comulga con el de Cuba. Entonces son estrategias similares. Y los periodistas que hacemos, aprender de los colegas que ya han vivido la experiencia, adecuarlas a nuestra realidad para poder seguir haciendo periodismo. Si no hubiesen alianzas, si no hubiesen formas de organizarse, si no hubiesen momentos como este de poder converger para compartir experiencias, entonces el periodismo no estaría fortalecido. Tenemos que fortalecernos como periodistas, así como se organizan los que nos atacan, así más tenemos nosotros que
que organizarnos y fortalecernos para darnos apoyo y seguir informando a la ciudadanía. Así es. Y los ataques pues vienen no solo de, digamos, de extremos de izquierda, sino también de derecha en la región, pero el denominador común pues es ese ataque al periodismo independiente. Nelson, bueno, aparte de todas las presiones de las que ya hemos hablado, ahora el gobierno de Maduro, que interrumpió el diálogo con la oposición, va contra las familias de los periodistas que ya viven en el exilio y allanan sus casas y libran órdenes de captura. ¿Cómo han enfrentado esta situación los colegas venezolanos y qué organismos hay, si los hay, que estén apoyando para defender la libertad de estas personas? Sumo algo a lo que decía Nelfi también, que es que si bien nosotros tenemos un club de periodistas que estamos constantemente compartiendo experiencias negativas que nos han pasado para buscar estrategias para sobreponernos, pues efectivamente aquí hay un hecho histórico. O sea, aquí los gobiernos todos han aprendido uno del otro en las mejores maneras de ir acallando a la prensa libre e independiente en cada uno de sus países. En Venezuela aprendimos en primer momento de los asesores cubanos que venían a tratar de buscar cómo empezar a instaurar esquemas de censura en el país, pero faltaba algo en ese ingrediente, que era toda la parte de redes sociales y toda la parte de internet, que los cubanos en ese momento no eran los más expertos en ese tema. Ahí entraron después los rusos y los chinos con algunas tecnologías para ayudarlos, y después ese modelo que montó Venezuela pues fue replicado por aquellos grandes aliados del gobierno venezolano, que entre otros eran parte de esos gobiernos que vemos representados en este panel. Entonces yo sí creo que ahí hay era un grupo de WhatsApp de la maldad a los periodistas. O sea, buscaban nuevas maneras, cada vez más novedosas, cada vez más atadas a la realidad tecnológica que se vivía, para buscar cómo censurar. En el caso en que hablabas específicamente, es el caso de Armando Info. Armando.info, uno de sus periodistas, quien antes trabajaba en Runrune, pues fue perseguido al punto no solamente del exilio. El exilio yo creo que es la meta, la primera meta que puede tener un gobierno al momento de emprender una persecución contra un periodista, pero después la persecución parece tener un segundo fin. Si en primera instancia es exilio, en segunda instancia es callar a los periodistas que siguen haciendo ruido desde afuera. Y en eso el gobierno ha demostrado, en el caso de Roberto Denis, quien es el periodista de Armando Info, que no tiene ningún tipo de límites en su persecución. Ya Roberto está en el exilio. Su familia sigue en Venezuela porque no tienen la capacidad, la posibilidad económica de ejercer en el exterior sus profesiones y poder mantenerse afuera. Viene entonces una persecución sobre el inmueble donde vive su cuñado y su hermana con su sobrino de 3 años, creo que era el menor. O sea, no hay límites de la maldad. Aquí, al final, hay 4 organizaciones de defensa de ataques a los periodistas del país, todas con reputaciones impecables, que hacen un trabajo insólito, pero su rango de acción solo se limita a alertar y llamar la atención. Incluso las Naciones Unidas y la misión del Fact-Finding Mission, la misión de levantamiento de información, hacen lo mismo, solo alertan y llaman la atención, y ahí queda. Al final, somos pequeños tratando de luchar contra un gigante, ¿no? Está el caso de Luis Carlos Díaz, periodista que fue detenido 24 horas, luego fue liberado y 2 años después todavía no se ha levantado su caso legal y tiene prohibición de salida del país. A mi padre le quitaron el pasaporte saliendo del país a un viaje turístico familiar desde hace 4 años sin un caso legal abierto. ¿Qué hacen estos organismos internacionales y estas ONGs más allá de levantarlo? No pueden hacer absolutamente nada. Y ahí es donde viene la coalición que deberíamos estar formando y que gracias a Conecta se viene formando de pues, medios independientes en la región para tratar de levantar aquellos casos que lo ameriten, esas alertas transnacionales sobre violaciones a la libertad de prensa y sobre persecución y violaciones a los derechos de nuestros periodistas. Claro. Bueno, en el caso nicaragüense, la situación del país en este año electoral fue contada a profundidad en el especial Nicaragua no calla, recientemente finalista del premio GAO. Octavio, ¿cuáles fueron las claves para trabajar con una decena de periodistas que tuvieron que quedarse en el anonimato debido a la persecución del gobierno? Sí, pues muchas gracias, María Camila. Fíjate que es inusual completamente, ¿no? Que un premio, pues, del que todos, pues, obviamente, por haber participado, deberíamos de sentirnos, ¿cómo que se llama? Y gritar, pues, más bien, sentirnos orgullosos. Que en ese caso, pues, se mantengan los nombres en reserva, pero tiene una explicación muy lógica por todo lo que está pasando en Nicaragua, pues, donde obviamente hay una intención de imponer el silencio, como te dije anteriormente, pero también
de que es imponer ese silencio incluso a las malas, pues, o sea, si hace falta de parte del poder. ¿Cómo se hace? Pues se hace con organización, ¿sí? Con un riesgo calculado, pues, o sea, tratar de priorizar siempre la seguridad del equipo, ¿sí? Tercero, de mejorar nuestros estándares periodísticos en medio de ese contexto difícil, ¿sí? ¿A qué me refiero exactamente? Me refiero a si no hay posibilidad de entrevista, o sea, buscar siempre el contraste de alguna manera, revisar los medios oficiales, tratar de hacer mejor periodismo. ¿Qué aspirábamos en ese Nicaragua no calla como Conecta? Nosotros aspirábamos a poder hacer un retrato que explicara por qué Nicaragua llegó ahí. Eh, durante estos 15 años, pues, que tiene Ortega en el poder, para mucha gente, y yo creo que pasa lo mismo con Cuba, era vista bajo el visor, ¿no? De la nostalgia, ¿sí? De los años de la revolución, ¿sí? Y lo que vos tenés aquí es un régimen puro y duro, pues, que controla toditas las instituciones, donde los jueces, ¿cómo es que se llama?, sujetan sus decisiones a lo político. Y con esto quiero complementar con lo que voy a decir, quiero complementar un poco lo que habían venido diciendo. Yo sí veo una lucha, digamos, eh, entre los gobiernos por imponer la mentira, pues, con el periodismo, ¿sí? Yo sí lo veo, o sea, porque lo que vos estás viendo es la intención de imponer la mentira como verdad de parte de todos estos gobiernos que estamos aquí sentados, ¿sí? Incluso, yo me acuerdo que eso, claro, con Nicaragua se acelera después de 2018, pero antes, por ejemplo, en 2008, cuando se hubo el gran fraude electoral municipal, que es la puerta, ¿verdad?, los fraudes electorales de Ortega, a favor del Frente Sandinista, que se quedaron con casi 40 alcaldías que le pertenecían a la oposición. Yo recuerdo que vos mirabas en la televisión oficialista a jóvenes de la Juventud Sandinista diciendo que pedían trabajo y paz, que todo estaba tranquilo, y por el otro lado estaban las turbas agrediendo a los ciudadanos que protestaban. Y eso no existía en la televisión oficial. Entonces, lo que vos ves sí es una lucha por imponer la mentira, ¿sí? Por decirnos vivimos bonito. Ese es el lema que usaban allá en Nicaragua. Y yo creo que nosotros, y lo digo con responsabilidad, pues tenemos, creo, una obligación profesional de mostrar con hechos por qué ese cuento que nos están queriendo imponer no es verdad. Ya, y yo creo que, y eso destaco yo del equipo de Nicaragua No Calla, y por eso estoy muy orgulloso del trabajo de estos jóvenes valientes en el terreno, es que pese a los riesgos que se corrieron, se arriesgaron y lograron mapear. Yo, pues, voy a hacer un comercial, discúlpenme, pues, pero yo los invito a los que no lo han leído todavía, a meterse al especial y se van a dar cuenta por qué la palabra dictadura, por ejemplo, es una palabra exacta cuando hablamos del régimen de Ortega. Gracias, Octavio. Vamos a extender 10 minutos más por la cantidad de preguntas y vamos al bloque final. Bueno, Yuval Noah Harari, en su libro 21 lecciones para el siglo XXI, dedica un espacio para hablar de la posverdad y dice que es responsabilidad de todos dedicar tiempo y esfuerzo a descubrir prejuicios y verificar las fuentes de información. Jessica, en El Salvador, ¿qué tan viable es construir este ejercicio de verificación con la ciudadanía y los medios? Bueno, para empezar, para responder a esto, me gustaría citar a un colega colombiano que es Nacho Gómez, que habla de los nuevos Vaticanos de la verdad y que él se refiere a Google, a Facebook, como los que están dictando la pauta de qué es verdad y qué es mentira. Yo le sumaría a esto que además de Google y Facebook y Twitter, tenemos también a los gobiernos de nuestros países que intentan imponer un Vaticano de la verdad, que son ellos los que intentan decirle a la población, a la ciudadanía, qué es cierto y qué no. Y lastimosamente lo que están intentando imponer más que un Vaticano de la verdad es el de la mentira, porque están desinformando, son la cabeza principal de la desinformación.
Entonces, creo que el primer paso para que un ejercicio así funcione, para trabajar en combatir esta desinformación que es propiciada desde el mismo aparato de gobierno, creo que el primer paso que debemos de dar como periodistas es, como lo decía antes, la reconexión con la ciudadanía, con nuestra audiencia, porque hemos caído en un momento en el que la gente no quiere oír lo que le queremos contar. Les estamos contando historias que no quieren oír porque se sienten más cómodos escuchando otras cosas que, aunque no son verdades, con lo que se sienten felices. Y lastimosamente les tenemos que contar la historia triste, la historia que no quieren oír, lo que no quieren escuchar. Y todos los días les vamos a hacer ese ejercicio de decirle, momento, esto que este prejuicio, esto que usted cree, esto que le dijeron, esto que dijo el funcionario, no es tal cual, porque aquí están los datos, aquí están las cifras, y aquí está la investigación que le demuestra lo contrario. Entonces creo que debemos empezar por convencer a esa ciudadanía de la importancia del periodismo, de por qué es importante hoy más que nunca lo que hacemos, de por qué hoy más que nunca es importante que tengamos esa versión incómoda que, aunque no la quiera escuchar, sí es necesaria para que se sigan destapando cosas como ya se destaparon en el pasado. Y creo que un ejercicio importante es decir con transparencia, bueno, si en el pasado, teniendo el periodismo que tuvimos, haciendo, tal vez no nosotros, sino las generaciones que nos antecedieron, intentaban contar la verdad, intentaban atacar o combatir la desinformación que se daba por otras vías, no era tan rápida como ahora por las redes sociales. Y aún así, el poder se siguió enquistando, siguieron existiendo abusos de poder, siguieron proliferando casos de corrupción. Y si en aquel momento fue necesario, es mucho más necesario ahora, que esto es como el virus, ¿verdad? Esto es peor que el coronavirus, porque al final se extiende, se expande, y tenemos que seguir pensando todos los días cómo vamos a seguir contrarrestándolo, sobre todo, como decía al inicio, cuando desde la cabeza de la desinformación, la cabeza, quien está imponiendo la mentira es el aparato oficial. Y solo para cerrar, yo también me sumo a la respuesta que daban Octavio y Nelfi, que estoy convencida de que esto en la región es de manual. Hemos visto que nuestros gobernantes, es que si vamos enumerando todos los pasos, casi que todo está calcado. Primero se venden como mesías ante la desesperanza de una población desencantada con las instituciones y con el pasado político. Después de que se venden como mesías, llegan, regalan bolsitas de comida, aquí en este caso regalaron atún, y hacen sentir a la gente muy querida. Después se hacen del poder judicial, después se enquistan en el poder con la reelección por diferentes artificios. Y finalmente hacen esto que están haciendo con nosotros, que es bombardear a los medios. ¿Por qué? Porque saben que el periodismo era lo único potable que le venía quedando a nuestras sociedades. Las instituciones estaban desgastadas, los partidos políticos estaban desgastados, y entonces era el periodismo como el único que podía sostener o contrarrestar cualquier acto de corrupción, los abusos de poder. Entonces somos el objetivo, Sí. Y yo sí lo veo como calcado. Muchas gracias, Jessica. Nelson, ¿quieres complementar algo? Creo que ya lo dijo Jessica, pero iba un poquito en esa línea. No te preocupes, creo que Jessica lo cubrió perfecto. Ok. Bueno, igual aprovecho para preguntarte como una reflexión final, pues acerca de aprendizajes que hayan surgido en medio de este contexto tan difícil, y sobre todo enfocándome en la colaboración periodística, en la articulación que han hecho con medios como el Pitazo y Diario Tal Cual para seguir informando sobre lo que ocurre en Venezuela. Ya nos contaste un poquito de eso, pero nos gustaría ver como el lado positivo de todo esto un poco más. Mire, yo soy un fiel defensor de la colaboración y las alianzas. Yo creo que el periodismo colaborativo es el periodismo de vanguardia, ¿no? No solo eleva la relevancia de lo que cubrimos sumando audiencia, sino que al comportarnos como un enjambre, nos protege a todos en ese, valga el cliché de esto, en ese uno para todos y todos para uno, ¿no? En el que se convierte cada acción coordinada que sale de esas alianzas. Para ello, una de las cosas más difíciles es dejar el ego fuera de las salas de redacción de esas alianzas y estar claros con lo que
cada uno trae a la mesa. O sea, nosotros nos dimos cuenta de que tal cual atacaba a un público de intelectuales que Runrunes no necesariamente cubría, y que el pitazo le llegaba a una base de un público que estaba en las regiones que Runrunes necesariamente no atacaba. Entonces, si encuentras las bondades de cada medio y lo que los hace únicos, lo que haces es sumar y ampliar en esa cobertura. Nosotros primero lo hicimos por cobertura de hechos nacionales, luego nos unimos para comercialmente vender anuncios que llegaran a una mayor audiencia, y por último formamos la Alianza Rebelde Investiga, que sirve para coordinar investigaciones más amplias y profundas. Y con eso hemos colaborado con medios internacionales, hemos hecho investigaciones internas únicamente que salen publicadas en los 3 medios, pero la verdad es que si yo tengo que resumir esto, para mí la alianza, las alianzas son el bypass a los cercos geográficos y digitales que muchas veces nos encontramos los medios que aquí estamos presentes por la misma persecución, y en su máxima exposición son la manera de bypassear o de saltar la censura. Yo, o sea, si quieren, cualquiera de los que está aquí, cualquiera puede escribirme por correo y le puedo dar ejemplos de cómo nosotros nos han ayudado estas alianzas para contrarrestar pues cada una de esas cosas que leí, los cercos digitales, los cercos geográficos y sobre todo los cercos de la censura, que son los que más nos preocupan. Buenísimo, y esa es la idea de estos diálogos, pues aprender entre todos. Y retomando esa figura del enjambre, José, quisiera preguntarte finalmente, pues, ¿qué tan clave es el fortalecimiento de alianzas entre medios independientes en Cuba para el desarrollo de las investigaciones y para hacer un periodismo libre, que es el objetivo final? Retomo algo que dijo la colega boliviana al principio, o la salvadoreña, creo que fue Jessica, que hemos entendido hace mucho tiempo que el asunto no va de competencia, sino de complementariedad. No tiene sentido competir cuando tu adversario, digamos, tienes enfrente un adversario tan poderoso que no tiene ningún escrúpulo en hacer uso de todas las herramientas a su alcance para silenciar tu voz. Lo que único que tienes a tu alcance es el talento de los equipos y la combinación de fuerzas. En nuestro caso, en el caso cubano, puedo hablar a nombre de... Es una filosofía nuestra también, la de trabajar en alianzas. Hicimos un servicio de información con los colegas de periodismo de barrio, que es un medio también independiente, pequeño, pero multipremiado a nivel internacional de Cuba, de periodismo de investigación, para seguir el tema de la COVID. Hemos hecho alianzas, bueno, participamos en alianzas con Conectas cada vez que podemos, pero también tenemos alianzas con otros pequeños medios que están un poco menos desarrollados que nosotros, porque entendemos que es importante salvar todas las voces posibles del escenario mediático, aun cuando no hablen explícitamente de política. Porque hay revistas que hablan de música, hay revistas que hablan de los grupos animalistas, hay revistas que hablan del arte corporal. Pero la sola existencia de estas publicaciones que no están bajo el control del Partido Comunista es para nosotros esencial, porque son voces que nutren el espacio público y la construcción de una sociedad civil. En Cuba tenemos que empezar todavía por el principio, que es la construcción de ciudadanos conscientes de que tienen derechos, y que uno de sus derechos es el derecho a la libre expresión. Entonces, para eso es fundamental salvar esto, y en un contexto donde no hay un mercado, no hay posibilidades de financiamiento del sector privado, que es raquítico e inexistente, y está además cooptado por la necesidad que tiene de recibir permiso estatal para poder existir como sector. Por tanto, no llega desde ahí prácticamente ningún apoyo para el sostenimiento de los medios. Pues todo lo que podamos aportar, ya sea know-how, ya sea aquellos que tenemos personalidad jurídica en algún lugar, servir de fiscal sponsor para otros, para que puedan presentarse a financiamiento, ese tipo de iniciativas, y también lo más básico, construir historias y seguimiento a temas en conjunto, son fundamentales. Y en Cuba, ese paso de avanzar en las alianzas ya estaba caminándose hace un tiempo. Muchas gracias, José. Construir ciudadanía y proteger el periodismo. De verdad, muchísimas gracias a Octavio, Nelfi, Nelson, Jessica y José por estas valiosas enseñanzas para todos los colegas de la región. Y gracias a todo el público por participar en este diálogo Conecta sobre cómo es hacer periodismo en contextos cada vez más adversos para la democracia. Recuerden que se realizó junto al International Center for Journalists, IJNet y Conectas. Y pues también recordarles seguirnos en nuestras redes sociales y en la web conectas.org.
Muchísimas gracias a todos y muy buen día.